Vida feliz. Lo mejor de la vida para ti. Mostrarles acá una foto satelital. Esto es tomado Egipto, lo que está allá abajo, y es el delta del Nilo, cuando se abre para llegar ya al mar. Y como se ven ustedes, es un área muy fértil. Y puse la palabra Avaris ahí porque se ha descubierto en los últimos años que allí está justamente la ciudad donde vivió José. Y donde vivió José hizo su mansión allí, pero no solamente eso, sino que ahí es donde estableció a sus hermanos, a su padre, a todos los que fueron hasta en ese éxodo que salieron desde Israel para poder tener sustento, porque no había alimento, y ahí se quedaron en Avaris, y justamente se descubrió la ciudad, y se descubrió dónde vivió José, la tumba de José, la tumba de los hermanos, y hay una serie de cosas que son, pero maravillosas como confirman la historia bíblica. Era solamente al paso aprovechando la foto, que no tiene nada que ver con la evidencia de la tierra joven, pero yo me maravillo cómo el Señor nos deja evidencias de su arqueología también. Juan 10:35 dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Tal vez la escritura a veces no se entenderá bien. Parecerá que tiene en alguna u otra parte tendrá alguna contradicción o tendrá una doble lectura, muchas cosas, pero no puede ser quebrantada. La escritura es la palabra de Dios, es una espada de dos filos. Y nos viene una pregunta a la mente. ¿Puede la ciencia probar la edad de la Tierra? La verdad es que no hay y me escucharon bien, ningún método científico que pueda probar la edad de la Tierra, que sea absoluto. Uno diga, esto tiene tanto. La Tierra, el mar, la Luna, en fin, nada puede probar la edad. Hay indicadores que insinúan una edad, que se le puede llamar relojes, pero no lo son estrictamente hablando, porque no determinan una edad, pero sí dan una indicación de tiempo. Lo que pasa es que todos los cálculos que se hagan necesitan implicaciones filosóficas sobre el pasado. O sea, tiene que haber un prejuicio, una preidea de lo que pasó y por lo tanto eso es lo que se está fijando. Eh, por ejemplo, en el caso de la radiometría, se tiene que suponer cuándo partió el reloj a funcionar. Tiene que suponerse. Tiene que suponerse la velocidad de ese reloj, en este caso de desintegración atómica, que puede haber variado perfectamente en el tiempo, y eso es lo que se cree. Y también tiene que suponer que el reloj que estaba funcionando nunca fue alterado por hechos geológicos. Entonces, toda evidencia que haya está con supuestos, está con variables que están entre medio. Y la evidencia, por lo tanto, apoyará mejor una posición u otra, tierra joven o de más o menos años. Según la cronología bíblica, la tierra fue creada, fue formada, fue ordenada, digámoslo así, que es una mejor palabra, hace más o menos 6.000 años atrás. Y aquí tenemos cómo la cronología bíblica hace este cálculo. Este cálculo lo hizo Ussher, que fue un obispo. Podemos partir con primero ahí en rosado, están todos los patriarcas, hasta Noé. Y después vienen la familia de Noé, familia posterior de Noé, y todos tienen su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, o sea, podemos ir armando eso. Y después vienen los reyes, después vienen los otros periodos históricos bíblicos, que cada uno va dando su fecha, hasta que llegamos a la muerte de Cristo, que es donde sale la cruz, que también, por cierto, fue predicha en el libro de Daniel. Entonces, se arman allí, en este caso hasta Cristo, 4.000 años, más los 2.000 que tenemos ahora hasta la fecha actual, son más o menos 6.000 años de antigüedad de la tierra desde que está ordenada. Lo digo con bastante seguridad que está en la cronología bíblica, ¿ya? Ahora, vamos a tratar de ir viendo son estos sistemas de relojes que se pueden ir midiendo, que dan indicación.
como digo, pero no necesariamente son absolutos. Y uno de ellos es el carbono 14, que se mide a través de un acelerador de espectrometría de masa que tiene una medición exactísima, puede llegar prácticamente a una molécula de carbono 14 metida en una masa. O sea, es muy exacta. ¿Quién descubrió el carbono 14? Ya les voy a explicar qué es lo que es el carbono 14. Fue descubierto en 1949 por el doctor Willard Libby, que recibió un premio Nobel por eso en el año 1960. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos en las alturas, en la estratosfera, nitrógeno. Nitrógeno que es nitrógeno 14. Ese nitrógeno 14 recibe impactos de los rayos cósmicos del Sol. Y al golpear esa molécula de nitrógeno 14 con el rayo cósmico del Sol, le arranca un protón, pero a su vez se agrega un neutrón. Por lo tanto, le cambia sus características atómicas y pasa de ser de 7 protones y 7 neutrones a tener 6 protones y 8 neutrones. Y eso es carbono. Cuando tienes 6 protones, es un carbono, ¿ya? Por lo tanto, se transforma el nitrógeno en carbono 14. Pero 14, no 12. El carbono natural es el carbono 12. Entonces, este carbono 14, que ya se forma allí, cae como una especie de lluvia y se va mezclando con el oxígeno, formando CO2. Y ese CO2, al bajar a nivel de la superficie, es absorbido por las plantas, por los árboles, por el pasto, incluso por la respiración nuestra. Y se forma la fotosíntesis. La fotosíntesis es ese proceso donde la planta come del CO2, de la luz del aire y del agua, y transforma, digamos, se une y se transforma en, parece que no lo tengo acá, ya, se transforma en azúcar y oxígeno que libera hacia la atmósfera, que es una maravilla, porque está absorbiendo CO2 y está regalando oxígeno, esta fotosíntesis. Entonces, este proceso de meter CO2 con carbono 14 es tremendamente importante. Se crean 3 isótopos, el carbono 12 es el natural, el carbono 13 es uno intermedio que también se produce, y el 14 es el que estamos tratando hoy día. La mayoría es carbono 12, por cierto, y la minoría, solamente un 0,0000001%, es carbono 12 en la atmósfera. Entonces, después viene un proceso que continúa. Una vez que el carbono 14 ya está incorporado en las plantas, en los árboles, en el pasto, los animales lo comen. Los animales comen pasto. Nosotros comimos plantas también, lechuga y cosas verdes, ¿no es cierto? Los árboles también la absorben y nosotros la absorbemos en la respiración. Y con nuestro cuerpo comienza a llenarse entre comillas, porque son moléculas nomás, de carbono 14, que está justamente en el alimento, está en el pasto, está en la hierba, está en lo que comemos verde. Y eso significa que nuestros huesos, nuestra grasa, comienza a adquirir un nivel de carbono 14 que es medible. Pero el carbono 14 tiene también otro fenómeno. A ver, antes de mostrar esto. Tiene otro fenómeno que se degrada, porque debido a que es inestable, se va a degradar. Y se sabe exactamente cómo se degrada. ¿Y qué significa degradarse? Que vuelve del carbono 14, vuelve a transformarse en nitrógeno 14 después de un tiempo. La edad media son 5.730 años. Esa es la edad media de desintegración. Ahora, mientras nosotros estemos comiendo, estemos vivos, estemos absorbiendo diferentes alimentos que tienen carbono 14, estemos respirando, vamos a mantener dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros huesos, un nivel de carbono 14 de acuerdo a la época que estamos viviendo. Porque ha sido diferente durante las épocas, diferentes épocas, que es algo muy importante. Y, por lo tanto, mantenemos todo lo que estamos vivos hoy día, en el año 2020, un determinado nivel de carbono 14 en nuestros cuerpos, en nuestros huesos. Pero cuando morimos, nosotros, los seres humanos,
los animales, el árbol, deja de absorber carbono 14. Por lo tanto, se sigue degradando y ahora ahí está la oportunidad para medirle la cantidad que le queda al hueso o al pedazo de madera o al cadáver de la vaca, lo que sea, cuánto le queda para saber cuánto tiempo atrás murió. Y ese justamente es el sistema de medición que se tiene. Y aquí tenemos solamente una imagen, como ven ahí, está todo lleno de carbono 14, la vaca está comiendo el pasto y se llena de carbono 14 su cuerpo también. Si no lo notaron, ahí está como se llena su cuerpo. Ahora, una vez que ya la persona, la vaca, el hueso, la madera, ya ha muerto por mucho tiempo, cada vez va a tener menos carbono 14 porque se va a ir degradando y no se va reemplazando con nada. Y esa medición es la que interesa hacer. Y eso se hace a través de ese acelerador de masa que veíamos al comienzo. ¿Cómo se produce la descomposición? A través de una descomposición beta, ¿ya? Y eso, por tanto, vuelve el carbono 14 a ser nitrógeno 14. Vidas medias. Les decía que tenía 5.730 años de vida media. Es decir, un cuerpo, un hueso, digamos, que está con carbono 14, que se murió hoy día tiene 1 en total como cantidad de carbono 14. En 5.730 años va a tener medio, o sea, la mitad solamente de carbono 14 lo que tenía hoy día cuando murió. Y eso se puede medir. Ahora, cuando han pasado ya 10 vidas medias, 57.300 años, digamos 60.000 años, prácticamente no queda nada de carbono 14. Entonces es muy interesante, aquí podemos sacar una conclusión que es fantástica. Cualquier cosa que tiene carbono 14 no puede tener más de 60.000 años. Con exageración, 100.000 años. Ahí está la descomposición. Entonces veamos el ejercicio. Una persona que recién murió, tiene una concentración igual que el ambiente del momento, porque ha pasado 0 años de que murió. Pero a los 5.730 años solamente le va a quedar la mitad de la concentración original. Y a los 57.300 años, 10 veces la edad media, le va a haber eliminado 99,9% del carbono 14 desde su cuerpo, de sus huesos. Esa es la simple matemática. Pero aquí viene la sorpresa. El geofísico John Baumgartner investigó los diamantes y encontró que los diamantes tenían 10 veces más carbono 14 que el límite de detección. Por lo tanto, son mucho más jóvenes de lo que se pretendía. Deben tener los diamantes menos de 57.000 años. Los diamantes se sabe que se forman bajo la superficie de la Tierra, a unos 160 kilómetros debajo de la Tierra, donde hay mucha presión, y no provienen de carbono orgánico de seres vivos. O sea, aquí no provienen de un hueso humano o de una madera que fue viva en algún momento, sino que salen por pipas volcánicas y de alguna forma se formó abajo ese carbono 14. Pero lo interesante es que se le asignan, según la evolución, 1.600 años desde que se formaron. Se supone entonces que un diamante tiene 1.600 años por lo menos, pero el carbono 14 que está allí, está presente, no está diciendo no tiene más de 57.300 años. Es un tremendo contraste, 1.600 millones contra 57.000. Ese es el contraste. Y la verdad es que si tiene carbono 14 no puede tener más de 57.300 años. Y en este caso, todos los diamantes tienen carbono 14. Allí hay una lista de las minas de diamantes de África, en Botswana, en Sudáfrica, en Guinea, en West África, en Namibia, y se le midió carbono 14 a todos estos diamantes. Todos ellos tenían presencia de carbono 14. Y el promedio está allá abajo, ¿ya? El carbón pasa exactamente lo mismo. El carbón se supone que tiene 47,5 millones de años de ya formado. Algunos dicen, algunas minas de carbón, otras tienen 200 millones de años que se formó ese carbón. Eso según la evolución, en sus tiempos de millones de años. Pero todo el carbón que está en las minas
contiene carbono 14. Por lo tanto, nos está diciendo que no puede tener más de 57.000 años. Se midieron el carbono 14 de muchas minas en Texas, North Dakota, Montana, Utah, Arizona, y se le midió que todas tenían carbono 14. Por lo tanto, no pueden ser minas de millones de años, solamente de unos pocos, 50.000 años, 100.000 años a lo más. ¿Hay otra evidencia que confirma los miles de años? Sí. Hay muchas abundantes muestras de carbono 14 en dinosaurios, como les voy a mostrar un cuadro a continuación. Fíjense ustedes que esta es la columna geológica y se han encontrado muestras de carbono 14 en todos estos fósiles que están mostrados allí. Fósiles de animales, de dinosaurios, los que están con el cuernito, de madera, los que están más en café, y en mármol. Mármol es mármol, lo que es blanco. El mármol también es un producto que contiene carbono que ha sido transformado por calor, por lava. Por lo tanto, al reflejar que todos estos tienen carbono 14, significa que no pueden tener millones de años, como se trata de poner en la columna geológica. Se encontró también piel de dinosaurio, de mosasaurio, en el año 2010, que tenía carbono 14. Y así, también se encuentra en la piedra caliza, se encuentra carbono 14, en el Paleozoico, huesos de dinosaurio, se encuentra el mármol, por supuesto, el grafito también, y todo tiene carbono 14. Ahora se preguntarán muchos, ¿por qué estoy hablando yo de 57.000 años y no de 4.500 años que fue el diluvio? Bueno, es porque aquí se necesitan correcciones. No todo está bien definido. El carbono 14 es bueno solamente hasta, funciona bien, exacto, hasta 3.000 años de antigüedad. Más allá se complican las cosas. Por eso es que hay que hacer muchas correcciones. ¿Por qué? Porque los rayos cósmicos del Sol han ido variando con el tiempo. Porque el campo magnético de la Tierra ha sido variable. El campo magnético de la Tierra se ha ido descomponiendo, se ha ido perdiendo poder, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, antes había mucho más penetración, había más rayos cósmicos en la Tierra, por lo tanto producía más carbono 14. Disculpen, es todo lo contrario. Antes había los rayos cósmicos, había más campo magnético, por lo tanto no entraban tanto, ahora entran más y producen más carbono 14 que antes. Lo cual no habla de que todos los años es igual. Ha habido diferencia entre año y año, o de década y década realmente, para la cantidad de carbono 14 que tenemos de forma natural ambiental. Segundo, el volcanismo del diluvio produjo mucho CO2. Las pruebas nucleares del año 50-60 aumentó mucho el carbono 14. El diluvio universal enterró toda la vegetación, la cual no podía absorber el CO2 de la atmósfera. La revolución industrial del siglo XIX también hace un gran cambio. Es así como el hecho de que haya habido todas estas variables hace parecer más viejas las muestras que se están midiendo. Porque en ese tiempo el carbono 14 era mucho menor en forma natural. Y eso es lo que, por lo tanto, lo que se conoce como el vaso a medio llenar o el vaso ya en equilibrio. Todavía la Tierra se está llenando de carbono 14, no ha llegado al equilibrio. Es un tema medio matemático, pero dejémoslo ahí por mientras. Esto ya se lo conté. Por lo tanto, el carbono 14 ha ido en incremento año tras año, porque, como les decía, el campo magnético era más poderoso y no aguantaba pasar tanto rayo cósmico que pudiera producir carbono 14. Por lo tanto, había menos carbono 14. Y eso va distrayendo a la medición de la edad. Ahí tenemos los efectos de las bombas nucleares. La bomba nuclear produce carbono 14 directamente. Como se ve en el dibujo verde, por los años 60 fue cuando tuvo el pic de producción de carbono 14 por las bombas. La dieta también varía porque los animales terrestres son diferentes a los animales que son acuáticos. Al comer plantas, los humanos adquirimos directamente el carbono 14.
Al consumir animales que son herbívoros, la cabra, la oveja, el cerdo, se ingiere también carbono 14 indirectamente a nuestros cuerpos humanos. Y el fechado de huesos, de esqueletos, se asume en fecha de carbono 14 residual adquirido directa o predominantemente de animales terrestres. Pero cuando hay una dieta con demasiado pez, bacalao, salmón, trucha, arenque o mariscos, se anula esta suposición de fechado. Y este es un ejemplo muy bonito de los vikingos. Los vikingos eran conocidos por su dieta marina, especialmente pescado. Y el pescado contiene mucho menos carbono 14. Por lo tanto, la ingesta de carbono 14 que tenían por su comida era muy pequeña, comparada cuando se come en tierra con granos, vegetales, frutas, lácteos, carne. Por lo tanto, a los vikingos, cuando se miden sus huesos, sus esqueletos tienen que ajustarse en 100 años, porque parecen 100 años más antiguos. ¿Ya? Eso ya se sabe, se publicó en el año 2018 este informe, que se va conociendo más y más. Conclusión. Carbono 14 y carbono 12 no ha sido siempre igual. El carbono 12 ha aumentado después del diluvio. Este aumento hace parecer las edades más antiguas como más largas. Es decir, todas las edades de antes de después, más antiguas que 3.000 años, todas es como una wincha que se estira de medir y se mide equivocadamente. El carbono 14, por lo tanto, no alcanza aún su equilibrio porque todavía no se ha llenado ese vaso de carbono 14. La Tierra no se ha completado todo lo que pueda soportar de carbono 14. Y el último, el uso del sistema carbono 14 es más exacto con los 3.000 años que les decía antes, y cualquier muestra que contenga algo de carbono 14 no puede tener más de 57.300 años. Definitivamente el carbono 14 es un gran amigo de la creación, porque nosotros podemos medir cosas que se les suponen millones de años, que no son de solamente miles de años. Y eso simplemente confirma los tiempos bíblicos. Hay muchas formas de medir tiempos. Ya digo, no son relojes absolutos, pero sí nos dan indicaciones de tiempo en la naturaleza. Por ejemplo, los soles, el sol, las galaxias, todas dan imagen de tiempo. Las galaxias les mostraban que se están enrollando, y una galaxia que se está enrollando, por lo tanto, en la medida que se va enrollando es más antigua. Los soles es como un estanque de combustible, que es hidrógeno que se transforma en helio. El hidrógeno ese es el combustible del Sol. Y ese se va quemando, 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 quemando y se va reduciendo. Es como yo voy consumiendo el estanque que tengo de combustible en mi vehículo, en mi carro. Por lo tanto, tiene una vida, una duración limitada, no es eterno. Los soles no son infinitos. Los soles tienen una vida determinada. Los radioisótopos, también, por degradación. El carbono 14, como expliqué recién. La salinidad del mar también es un reloj. Los árboles nos muestran por sus anillos. Las mutaciones en los genes también. Sabemos cómo se va produciendo la mutación en genes con el tiempo. Por lo tanto, si se cuenta el número de mutación, se puede saber el tiempo que ha pasado un gen mutando. Los desgastes de los continentes también. Los continentes se van desgastando por el viento, por las lluvias. También se puede saber cuánta edad tienen, más o menos. El magnetismo terrestre, les voy a mostrar más detalles de eso. La posición de la Luna también les voy a mostrar detalles. La cantidad de población en esta Tierra, muy interesante. ¿Por qué no estamos llenos, llenos, llenos de gente? Porque la Tierra es joven. Eh, Esto lo presento en otro programa que creo que se los voy a mostrar después. Los sedimentos en el fondo del mar también. En fin, hay muchas muestras de cosas muy interesantes. Y además la Biblia nos dice que los astros envejecen. En Isaías 34:4 dice, y el ejército de los cielos se disolverá. O en Salmo 102, ellos perecerán. Como vestiduras se envejecerán. O también en Hebreos dice, ellos perecerán y envejecerán como una vestidura. Así es como los cielos van envejeciéndose. Einstein pensaba que los cielos eran infinitos y que eran eternos. Pero como ven desde Einstein, que no hace mucho que él pasó, hasta este momento se sabe bastante más. El universo es limitado en espacio y limitado en tiempo también.
¿Qué es lo que más hace a la gente creer que hay evidencia de que la Tierra es antigua? Y cuando hablamos de antigua es lo que se le predica por siempre, millones de años. Primero que el carbono 14 lo dice. Bueno, tienen buenas noticias hoy día, el carbono 14 no lo dice, todo lo contrario. El carbono 14 cuando está presente nos dice solo que es joven, es ese producto que tiene carbono 14. Que el crecimiento de los corales es muy lento y se demora millones de años. No es cierto. A continuación les muestro una foto. Separación de los continentes desde la Pangea, porque los continentes ahora se mide que se van separando unos milímetros al año, entonces se extrapola eso y se dice, entonces necesitamos millones de años para separarse lo que está separado hoy día. Pero eso es muy fácil de contrarrestar con la historia del diluvio, que da cuenta justamente de esta separación. Animales fosilizados que necesitaron millones de años para fosilizarse. No se necesitan millones de años para fosilización. Lo que se necesita es un entierro rápido para evitar el oxígeno, el agua y cualquier depredador que pueda consumir ese animal que se enterró. Pero una vez que queda comprimido, sellado, allí se produce la mineralización, que es la fosilización. Y no necesita millones de años. El datado radiométrico, como decía recién, hay muchas variables que están jugando allí y que hay que tenerle mucho cuidado. Y la luz de las galaxias distantes tiene su explicación también, que no la voy a tratar ahora porque es un programa por sí mismo. Ahí vemos el coral, que no necesita millones de años para crecer. Está arriba de un zapato moderno y ese zapato tendrá 20 años. La erosión. Se supone que cuando llueve, cuando hay viento, cuando fluyen los ríos hacia el mar, están llevando una cantidad enorme de sedimentos. Se calcula que esos sedimentos son 20.000 millones de toneladas anuales que se hace en todo el planeta Tierra. Por lo tanto, este material, cuando se va acumulando en el fondo, debería subir el nivel de sedimentos del fondo del mar a una cantidad enorme. Es tanto que se cree que si tuviera la Tierra 4.500 millones de años y el mar también de ese orden, nosotros deberíamos tener el mar completamente colmatado hasta arriba de sedimentos que han sido sacados de la Tierra. Pero no es así. Se calcula que hay más o menos 400 metros de promedio en sedimentos en el fondo del mar, lo que se acumularía en términos evolucionistas solamente en 12 años, 12 millones de años, disculpa. 12 millones, pero no 4.500 millones de años. O lo que se le dé de edad al mar. También ese mismo material que va siendo arrastrado lleva consigo sal, porque los ríos cuando llevan su agua, la llevan también mezclada con 458 millones de toneladas de sodio que le han sacado a la Tierra. Y este sodio va a parar al mar y por lo tanto saliniza al mar. El mar es salado por ese mismo efecto, porque se ha sacado la salinidad, el sodio de la tierra y se ha llevado al mar. Pero entonces, si tenemos eso y se va aumentando todos los años en la cantidad de sodio, significa que que el mar debería ser muy salado, si tenemos los 3.000 millones de años, digamos, desde que el mar fue formado. Significaría que tendría que haber 70 veces la salinidad actual. La salinidad actual es más o menos del orden de 11 gramos de sal por litro de agua. Para mostrarles un ejemplo comparativo, el Mar Muerto es un ejemplo de salinidad acumulada. Esta está en una depresión de 394 metros bajo el nivel del mar y tiene 350 gramos de sal por litro de agua, es decir, prácticamente 35 veces más de lo que tiene el mar. ¿Qué es lo que sucede allí? El Mar Muerto, como es una depresión, allí, una vez que llega el agua allí, ya no tiene dónde ir. Así que lo único que puede hacer es evaporarse. Y al evaporar va concentrando la sal. Y como tenemos allí en los bordes, podemos ver cómo está cristalizada la sal. Y una persona puede sentarse, entre comillas, sobre el mar por la densidad que tiene. Como se ve en esa foto del señor leyendo el diario. Les decía también que el dipolo magnético es otra forma de medir edad.
No se mide exactamente, pero por lo menos da una idea de edad. Y les voy a explicar. El dipolo magnético se está degradando. El dipolo de la Tierra hoy día se puede medir en 65.000 nanotesla. Marte tiene solamente 1.500 nanotesla, es decir, 40 veces menos. Por lo tanto, Marte no está protegido de los rayos cósmicos del Sol, porque mal que mal, este campo magnético, el dipolo magnético, es lo que nos protege de los rayos cósmicos del Sol. ¿Y de qué es lo que nos protege? De que nuestros cuerpos no sean afectados en el ADN, porque el rayo cósmico, la radiación, produce daño a nuestro ADN, le produce mutaciones. Es decir, es igual que tener radiación con uranio o con otro productor de radio. Esto a nosotros nos produce una deformación de nuestra información genética y eso viene finalmente en la muerte. Es decir, el hombre pudo haber desaparecido mucho antes, mucho, mucho, mucho antes si este dipolo magnético no nos hubiese protegido. Habiendo dicho eso, como se va midiendo permanentemente, se sabe que se ha degradado un 5% cada 100 años. Cada 100 años perdemos nosotros un 5% de ese dipolo magnético. Y por lo tanto, la mitad del dipolo magnético se pierde en 1.400 años. Cada 1.400 años tenemos la mitad de lo que teníamos antes. Así que imagínense cómo va disminuyendo. Entonces saquemos un pequeño cálculo. Si significa que cada 1.400 años tenemos la mitad, después la mitad, la mitad, la mitad. Y hoy día tenemos una cantidad de dipolo magnético bastante buena, significa que la Tierra no puede tener millones de años atrás, porque no tendríamos dipolo magnético ya. Así que tenemos que pensar solamente en una cantidad, posiblemente del orden de los 10.000 años. La dendrocronología es el próximo tema. Nosotros medimos la edad de los árboles normalmente por los anillos que tienen. Y desde chicos sabemos que los anillos nos van a indicar cuánto tiempo vivió el árbol y cuándo murió, en fin, cuando hubo pestes también, cuando hubo algunos fenómenos que se pueden ver allí. Y es muy interesante medirlo. Bueno, habiendo dicho eso, los árboles, como nos indican su edad, se pudo ubicar en unos bosques que se llaman White Mountains en Estados Unidos, el árbol más antiguo, que es el organismo vivo más antiguo que existe en la Tierra. No hay ningún animal, ni tortuga, ni loro, ni nada que sea más antiguo que este árbol, que se llama Bristol Cone Pine, o técnicamente Pinus longaeva. Y se le pudo medir la dendrocrinología, se le pudo introducir una especie de taladro a su raíz, a su tronco, y poder determinar cuántos anillos tenía. Y se midieron 4.723 anillos a este árbol, el Bristol Cone Pine, a uno específico que se llama Matusalem. Y se estima que esos son más o menos 4.000 años. Y ustedes van a decir, no, pero esos son 4.723 años. Pensemos que el diluvio sucedió hace 4.350 años atrás. Entonces, van a decir, sí, pero tiene un poquito más, que debió haber nacido antes que el diluvio. No, imposible, no pudo haber nacido antes del diluvio. Lo que pasa es que no necesariamente un año es un anillo, y esto es muy importante. Ahora sabemos que a veces por cada tormenta mayor que hay en un lugar, puede producirse un nuevo anillo. Cuando hay tormentas inusuales mezcladas con periodos secos, puede producirse anillos múltiples en un año. Por lo tanto, es completamente razonable pensar de que este Bristol Cone Pine tiene del orden de 4.000 años. Pero lo importante es que es el árbol más antiguo, el organismo vivo más antiguo del mundo. Ahí podemos ver otra foto de un hombre parado al lado de un Bristol Cone Pine, que es una zona muy difícil, donde hay mucha piedra, mucho frío, hay nieve, es en altura, pero allí están estos testigos de la edad antigua, los organismos vivos más antiguos del mundo. Ahora, lo interesante es ver que no hay árboles de 10.000 años, de 20.000 años, árboles que superan esa cantidad.
porque estuvo el diluvio entre medio, lo cual confirma lo mismo. En un debate se hizo una exposición de que había un árbol más antiguo todavía en un lugar en Suecia, que se llamaba el Old Chico, que habría tenido 9.550 años de edad. Y este árbol que se ve allí se investigó. Y lo que sucede, el árbol mismo es un injerto y no tiene más de 100 años, pero la raíz es la antigua. ¿Y cómo se midió la edad de la raíz? Con carbono 14, justamente. Y con carbono 14 ya sabemos que es inexacto, no se midió por dendrocronología, o sea, por la cantidad de anillos, sino que por carbono 14. Y carbono 14 más de 3.000 años da una edad que hay que corregirla. Y aquí no se ha hecho la corrección. Se han encontrado muchos fósiles depositados en estratos múltiples. Por ejemplo, este es un ejemplo de Nueva Escocia, se llama The Joggins. Como podemos ver allí, es un tronco que cruza múltiples capas de sedimentos y da la impresión como que ha estado allí, según la evolución, enterrado por millones de años. Bueno, la pregunta es, ¿se murió y estuvo millones de años ahí siendo enterrado por diferentes capas? ¿O vivió por millones de años y fue enterrado por millones de capas mientras vivía? Ninguna de las dos soluciones es satisfactoria. Lo que pasa, la respuesta es que esas capas no son millones de años, simplemente. Son diferentes capas que se fueron depositando en el diluvio, una vez que este árbol fue arrancado y fue sacado de su raíz. Ahí tenemos muchos ejemplos más de otros árboles que han quedado enterrados así, en capas múltiples, ya que no son millones de años. Les decía que la Luna también nos dice algo referente a la edad de la Tierra. La Luna está más o menos a 385.000 kilómetros de la Tierra y ejerce un efecto muy interesante en la Tierra, que es una atracción gravitacional de su agua. Ahí tenemos la Luna pasando frente a la Tierra, tomado un satélite que estaba más afuera. Ahí tenemos la Luna nuevamente y la Tierra allí abajo, que se ve a la distancia. La Luna se está alejando de la Tierra más o menos entre 3,8 y 4 centímetros por año. Esto se sabe porque se mide permanentemente por un espejo reflector de láser dejado por la misión lunar Apolo 14, creo que es, ¿sí? Que es un experimento que aún funciona. Es el único experimento que se dejó en esa época que aún funciona. Y así se instalaron 6 unidades y se manda, por lo tanto, un haz de luz hacia la Luna y se va sabiendo por lo que demora, por, en fin, la medición de láser, a qué distancia está la Luna. Y se sabe que va alejándose, 3,8 a 4 centímetros por año. Habiendo dicho eso, se investigó por qué se produce esta separación, por qué se va alejando. Y la razón es porque la Luna atrae las mareas. Como se ve allí, el agua como que se está formando, está exagerado eso por supuesto. Entonces atrae el agua y el agua corre, ¿no es cierto? Y llena un espacio o vacía otro. Todos hemos visto mareas, cómo sube el agua, cómo baja el agua. Y todo esto produce un gran beneficio, que es la aireación de las aguas para que vivan los organismos que están ahí. Pero a su vez produce otra cosa, produce fricción. Produce una fricción en la Tierra y eso hace que la Tierra se detenga o vaya deteniéndose de a poco, vaya perdiendo velocidad de giro. Por lo tanto, ese efecto tiene que compensarse en la Luna, debido a que existe un principio del momento angular. Entre la Tierra y la Luna es un sistema que tiene un momento angular y ambos tienen que estar en conjunto funcionando. Y explico esto el momento angular con la bailarina. Cuando la bailarina está con los brazos abiertos, está patinando en hielo, está girando a una velocidad relativamente lenta. Pero cuando cierra sus brazos, inmediatamente se produce una compensación del momento angular. Y para compensarlo tiene que aumentar la velocidad y por eso gira muy rápido, para mantener el momento angular. ¿Ya? Ese es el efecto del momento angular. Bueno, justamente eso es lo que sucede cuando la Tierra
se detiene un poquitito y eso va pasando permanentemente, la Luna se tiene que alejar un poco porque tiene que compensar, aumenta su velocidad, por lo tanto se aleja un poco porque tiene más velocidad de giro alrededor de la Tierra y eso la aleja. Y eso, por lo tanto, va a compensar el momento angular del conjunto. Ya, eso es, no hablemos más de ello para no complicarlo. Entonces, finalmente, ¿cuál es el punto aquí? Que si la Tierra tuviese los 4.500 millones de años que se supone, con la Luna, se supone que la Luna está siempre, ha estado siempre allí, significa que la Luna tendría que estar mucho más lejos de lo que está hoy día si fuera por esos 4.500 millones de años. Y tuvo que haber partido también desde un límite, y ese límite es el límite de Roche. Entonces es un gran problema para la evolución porque no le cierran los números, ¿ya? Ahora, cambio un poquito de tema y les voy a contar sobre los testigos de hielo. Eh, los testigos de hielo también han sido puestos por los evolucionistas como una muestra de que la Tierra es antigua. Vean aquí Bill Nye. Bill Nye es un evolucionista que está debatiendo contra la creación, que es Ken Ham que está atrás, y hace un argumento sobre los testigos de hielo. Ya, a ver, aquí hay una pequeña dificultad, pero no importa, yo les voy a explicar. Él dice que estos testigos de hielo que estamos ahí, que se sacaron de los polos, tiene 680.000 capas que se midieron, 680.000 capas, lo cual él dice, estos son periodos invierno-verano, por lo tanto, esto demuestra de que estas capas han estado formándose por 680.000 años. Entonces le dice al creacionista, ¿cómo me explica esto? Si usted me está hablando solamente de 4.500 años desde el diluvio, o 4.350 años del diluvio, ¿cómo me explica los 680.000 capas que me están mostrando esto? Y justamente ahí viene la respuesta del creacionista. La primera es que la consideración que hay que tomar, que las tormentas de nieve nunca caen en forma pareja en diferentes lugares. Hay zonas, en la zona más azul, donde cae mucha nieve, otra cae menos y en otra no cae nada. Por lo tanto, la formación de las capas de hielo que después se van formando al apretarse son diferentes en diferentes lugares, lo cual es una consideración. Y hay un caso muy interesante de 2 bombarderos B-17 y 6 bombarderos P-37, P-38, que estaban volando desde Estados Unidos a Inglaterra, vía Groenlandia e Islandia. Y cuando pararon en Groenlandia y despegaron, se perdieron y tuvieron que volver hasta Groenlandia. Pero no pudieron encontrar la base en Groenlandia. Y tuvieron que, con una tormenta de nieve, los 8 aviones tuvieron que aterrizar prácticamente en la nieve, en un aterrizaje de emergencia. Y así fue como aterrizaron en el sudeste de Groenlandia. Ahí está la foto real, cuando se tomó de dónde quedó el avión, ya cubierto por un poco de nieve, y la gente fue rescatada, fue sacada, fue llevada, nadie murió. Esto sucedió el 15 de julio de 1942. Y pasó el tiempo y los aviones quedaron completamente sepultados por la nieve y después por hielo, porque el hielo se va compactando, y se perdieron. Estuvieron 48 años perdidos estos aviones. Nadie sabía la ubicación. Hasta que un día, con equipos electrónicos más potentes, los ubicaron. Pero los aviones ya no estaban en la superficie, estaban a 75 metros de profundidad. 75 metros de profundidad después de 48 años. Y esto nos está diciendo que se formó hielo arriba de ellos, o sea, nieve que se compactó, más o menos al orden de 1,56 metros por año. Eso es lo que se forma por las tormentas, por las diferentes tormentas. Entonces, es una medida completamente diferente a los 680.000 capitas que tenían esos testigos. Es decir,
¿Qué es lo que estamos diciendo? Básicamente que cabe mucho más nieve y que cada capita no es un año, sino que es un evento, una tormenta que se va acumulando, acumulando y hay muchas tormentas durante el año. Por lo tanto, esa es la explicación. Aquí tenemos un poco algunas fotos de lo que pasó en esa ocasión. Ellos hicieron un hoyo hasta donde estaban los aviones para rescatarlos. Encontraron los aviones, se hicieron todas estas cavernas derritiendo el hielo que estaba alrededor y se empezó a desarmar el avión para subirlo en partes. Se subió hasta la superficie y se volvió a armar el avión, un P-38, en un museo, donde está hasta hoy día. Cambio de tema. El doctor Brian Sachs es un biólogo molecular, profesor de genética humana. Y él admitió en la revista Nature que a la velocidad que el ADN se destruye, en el laboratorio ninguna muestra de ADN podría durar más de 10.000 años. Después le voy a mostrar cómo se descomponen las partes del cuerpo humano. Pero por mientras, pensemos de que nada se puede durar más de 10.000 años. Pensemos si nosotros tenemos un pollo, tenemos un pedazo de carne que se deja al aire libre, ¿cuánto dura? ¿Durará una semana? ¿Durará un día? Donde hay más calor, yo creo, no dura más de un par de días. Cuando ya se pudre, simplemente toma mal olor. Eso es porque se está pudriendo, se está descomponiendo, está perdiendo sus características. Esto significa que el ADN se descompone, se hace pedazos. ¿Ya? Ya no está el ADN completo, sino que es puros pedacitos, ¿no? Y de a poco se va deformando, se va perdiendo sus características y después no queda nada, simplemente. Eso es lo que sucede en forma natural. Pero cuando el caso de un fósil que está enterrado, que está protegido, sin agua, sin oxígeno, sin depredadores, apretado, ese puede durar, como dice él, hasta 10.000 años. Mantengan en la mente esa cantidad porque les voy a mostrar algo bien interesante después. Un pájaro moa en Nueva Zelanda también, se le encontraron moléculas de ADN que se sabe que van a desaparecer después de 10.000 años. Por lo tanto, tenemos también otro testimonio más o menos de la misma idea. Pero la doctora Mary Schweitzer, que es una paleontóloga evolucionista, encontró en un lugar llamado Hell Creek, en Montana, huesos de un tiranosaurio rex. Ahí hay muchos tiranosaurios rex, hay muchos animales, muchos dinosaurios en esa zona. Y estaban desenterrando uno y llevándolo al laboratorio. Pero cuando le tocó sacar el fémur es el hueso, ¿no es cierto?, largo de la pierna, que era muy pesado, y no podían sacarlo por helicóptero porque era demasiado pesado, entonces tuvieron que partirlo en dos. La misma doctora decía en sus reflexiones, la doctora Schweitzer, que si nosotros tomamos una muestra de sangre de nuestras venas y la ponemos en una vitrina, dice, no va a quedar nada reconocible solo en una semana. Por lo tanto, tendría que haber algo en el caso de lo que estamos viendo en los tejidos que vamos a descubrir ahora. Ahí está partido el hueso, como les decía, por una sierra, pero lo interesante es que cuando se abrió el hueso, salió un olor nauseabundo. Y ese olor nauseabundo indicaba que había algo adentro que estaba haciendo ese olor. Y ese olor era justamente material orgánico, venas o, como se ve allí, un vaso sanguíneo a mano derecha. Había también glóbulos rojos. Había también en ese lugar, lo que descubrió la doctora, proteínas, hemoglobina, colágeno, tejidos blandos, células. Había de todo. Y decía la doctora, es algo que nunca soñé ver. Porque era como ver una especie de carnicería. Ahora en un animal que supuestamente había muerto hacía 68 millones de años atrás. Y no era posible. ¿Cómo estaba mirando todo esto en un animal muerto tanto tiempo? Y siempre mantenemos en mente, ¿no es cierto?, los 10.000 años que hablaba el doctor Sykes. Les voy a mostrar un video ahora. Lo que pasó después pasó por error. Mary puso fragmentos de hueso en ácido para disolver la capa exterior del mineral. Pero el ácido reaccionó muy rápido y todo el mineral se disolvió. Y siendo este un fósil, no debió haber quedado ningún remanente, pero lo había y era elástico como un tejido vivo. ¿Esta es la muestra? No,
Nos mostró un video que tomó en el microscopio. ¿Es esto lo que pasó realmente? Sí, ¿Es este el hueso del dinosaurio? sí, pero ahora sin mineral. Eso es lo que quedó. Se ve como un tejido suave, lo que se esperaría si se tratara de un hueso moderno. Esto era imposible. Este hueso es de 68 millones de años. Así que tú ves esto, ¿y qué puedes pensar? Para no contárselo a nadie. Sería ridículo, ¿verdad? Así que dije a mi asistente técnico, ok, hazlo de nuevo, no lo creo. Y muestra tras muestra allí estaban. Cosas que sencillamente parecían vasos sanguíneos, flexibles y transparentes, hasta que tuvo Mary la fuerza para decirle a Jack. Dijo que había el hueso disuelto y que veías vasos sanguíneos. ¿Cómo podía ser? Exacto, ¿cómo podía ser? Las cosas que Mary estaba descubriendo en los huesos de dinosaurio. Mira eso. Vasos sanguíneos, incluso lo que parecen ser células intactas. Esto pone un desafío radical en las reglas actuales de la ciencia, en que el material orgánico no puede sobrevivir ni siquiera 1 millón de años, mucho menos 68 millones. Mary Jack y su equipo publicaron sus hallazgos del T-Rex en varios números de la revista Ciencia y fueron rápidamente atacados. Los críticos dicen que las muestras podrían estar contaminadas o que los vasos sanguíneos podían ser biofilm, una especie de fango. Pero como Mary nos mostró, ella pudo replicar sus hallazgos. Estas son muestras de un dinosaurio aún más antiguo, un dinosaurio bien preservado de 80 millones de años, un pico de pato. Cuando ella disolvió el mineral en ácido, Pongamos esto en el microscopio. bueno, mira, esos son vasos sanguíneos. Esos son vasos sanguíneos. ¿Puedes ver las ramificaciones allí? Mírenlo, están consistentes. Lo hicimos vez tras vez y sale lo mismo. Me emociono cada vez, no puedo evitarlo. Son 80 millones de años. Mary publicó sus nuevos resultados el año pasado y algunos de sus adversarios han sido convencidos, pero la controversia aún continúa. Si los vasos sanguíneos pueden sobrevivir 80 millones de años, ¿qué pasa con el ADN? Bueno, se fijan ustedes que lo que ella le responde a la periodista cuando le dice, bueno, descubriste esto, ¿y ahora qué? ¿Qué? Dijo, quedarme callada, porque voy a hacer el ridículo si yo salgo con esto a mis colegas. Porque esto es un golpe a la cátedra. Esto es decirle al resto, los dinosaurios no pueden tener más de 10.000 años, una cantidad consistente con la Biblia. Sí, ese es el horror que le viene a los evolucionistas, de que tengan que acomodarse a lo que en los tiempos de la Biblia, en el fondo reconocer a Dios. El problema siempre es Dios al final. Entonces, todo esto abrió un tremendo canal de nueva información. ¿Cómo va a ser esto? ¿No? ¿Qué pasó después? Pasó por el... Lo que pasó después... Lo que pasó después... Ahí está. Fíjense que cuando ella tuvo que publicar sus hallazgos, y ella era evolucionista, ni siquiera era creacionista, dice, tuvo un revisor que tenía que hacerle revisión de su material para publicarlo en una revista científica, y me dijo que no le importaban los datos, porque él sabía que lo que había descubierto era imposible. Y dice la doctora Schweitzer, le respondí por escrito y le pregunté, bueno, dígame entonces, ¿qué datos podrían convencerle? Y él me contestó, ninguno. Y cuando se fijaron en el jefe, le dijo al jefe lo que había descubierto, sí, pues le dijo, descubrió eso. Sí, pues así como que, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, es una papa caliente que tenían en la mano. Ahora, le ofrecí hace un rato atrás decirle cómo reaccionaban los organismos. Cuando muere un organismo, las células se degradan debido a la actividad de enzimas y otros químicos dentro de la célula. En forma natural comienzan a desarmarse. La velocidad de degradación depende del tipo de molécula orgánica y de factores físico-químicos como humedad y oxígeno, temperatura, acidez, efecto radioactividad. En general, la degradación de un cuerpo es más rápido cuando la molécula está expuesta a agua y oxígeno.
Si tuviésemos condiciones óptimas, posiblemente podría alargarse la subsistencia de un cuerpo muerto, porque los lazos orgánicos se mantienen por más tiempo. Pero no son las condiciones habituales. Los lípidos, por ejemplo, las grasas, que tienen un doble lazo de carbono, tienden a desarmarse rápidamente y ponerse rancios. Las proteínas tienden a destruirse rápidamente debido a ataques de microbios, bacterias y hongos, y por la hidrólisis, que separa a los aminoácidos. Al bajar el bajo pH, que es acidez, y las altas temperaturas también. Todo eso va en contra de las proteínas. Y el ADN es notoriamente inestable como molécula cuando se expone al agua y al aire. Debido a este descubrimiento que se hizo de la doctora Schweitzer, se abrieron muchos otros descubrimientos de tejidos blandos, tejidos orgánicos, en fósiles. Y ahí hay una lista de aquellos que se han ido listando en el tiempo. Y hoy día tenemos tejidos fósiles biológicos vigentes en toda la columna geológica, desde el cuaternario hasta abajo al precámbrico. En todos los niveles se han encontrado tejidos blandos de fósil que no pueden tener más de 10.000 años. Y ya le digo que esa columna geológica, según el punto de vista evolucionista, tendría 550 millones de años lo más bajo. Es decir, viene una tremenda inconsistencia, porque los fósiles están enterrados en esas columnas geológicas, están enterrados en ese material sedimentario. Se han encontrado huevos de dinosaurios de supuestos 190 millones de años con tejidos biológicos también. Y así, hay muchos ejemplos de dinosaurios, de apatita, de tejido embrionario. Este caso sería de una uña de dinosaurio con sangre y colágeno. Se encontraron células de sangre y colágeno en este fósil de dinosaurio de 75 millones de años. Son ejemplos que le estoy dando sobre lo mismo. Ahí tenemos el colágeno. Cambiando un poco de tema, los cometas también nos muestran una indicación de edad. Llamémoslo así, indicación de edad. ¿Por qué? Porque los cometas están rotando en unas órbitas muy excéntricas. O sea, que se alargan mucho y pasan por al lado del Sol, dan la vuelta y vuelven a darse una vuelta enorme por afuera del sistema solar. Pero cuando el cometa pasa por al lado del Sol, el Sol, su efecto, su calor, su radiación, todo le hace botar a ese cometa material. Es lo que se llama el dust tail. Es una cola blanca que no es sino el cuerpo del cometa. El cometa está formado por hielo seco. Y ese hielo seco, cuando se calienta y tiene el efecto del Sol, se va desprendiendo parte de su cuerpo. Y forma entonces esta cola. Esa es la cola que se le ve a los cometas. Pero el problema es que cada vez que pasa el cometa por allí, se desprende entre el 1 y el 5% de su masa, pierde masa. Ahora, hay un caso específico, el cometa Halley. El cometa Halley pasa cada 76 años alrededor del Sol, nuestro Sol, y podemos verlo. Por lo tanto, significa que el cometa Halley podría tener máximo 1000 circuitos, es decir, máximo 76.000 años. Pero todavía existe. Por lo tanto, nos está dando una indicación de tiempo de que el sistema solar, el sistema que estamos hablando, no puede tener más de 76.000 años, no millones de años. Y así es con todos los cometas que pasan les pasa lo mismo. Como se van desarmando, no pueden tener más de tantos años. ¿Ven ustedes? La historia también es demasiado corta, porque nosotros tenemos la historia escrita, que es historia, antes de eso es prehistoria, que no está escrito, no está registrado, no hay dibujo, no hay nada. Simplemente historia es lo que está escrito, lo que está registrado. Y eso dura más o menos 5.000 años. ¿Qué pasó antes? Bueno, lo que pasó antes es que no había historia, no había seres humanos, no había nada, porque más o menos estamos hablando del tiempo del diluvio. La verdadera evolución es cuando ocurre que el hombre se rinde y se humilla ante Dios.
Esa es la verdadera evolución, no la otra. Porque toda casa es hecha por alguno. Alguien hizo las cosas, pero el que hizo todas las cosas es Dios, como dice Hebreo 3:4. Vida feliz. Lo mejor de la vida para ti.